Bueno, buenas tardes a todos los colegas abogados. En este caso yo soy contador, es una profesión prima, digamos, ¿no? la que nos vincula. Bueno, la propuesta de esta tarde es abordar los impuestos, bueno, tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que puedan ser comprendidos en toda su extensión de la charla, digamos. El primer punto que hacer, digamos, una introducción con algunos principios que fueron definidos por Adam Smith en el siglo XVIII, que tienen una vigencia trascendente en estas épocas. Él definió en ese siglo 4 principios que deben reunir los tributos a nivel, digamos, general, digamos, ¿no? El primer punto es la regla de equidad. En la regla de equidad lo que decía Adam Smith es que los digamos, contribuyentes deben contribuir al pago del impuesto en proporción de sus capacidades contributivas. O sea, cada uno debe pagar en función de su capacidad económica de pago, digamos, ¿no es cierto? El segundo punto era la regla de certeza. La regla de certeza lo que establece es que el tributo debe ser cierto y no arbitrario. El contribuyente debe saber, en cuanto a la cantidad, la fecha y la forma de pago, debe tener certeza sobre los mismos y saber qué es lo que está pagando, ¿no? En cuanto a plazo, etcétera, etcétera. La tercera regla es la regla de conveniencia. La misma establece que los tributos se deben recaudar en la fecha que más le resulte conveniente al contribuyente. Y por último, la regla de economía. Él sugería con esta regla que los tributos deben ser de administración económica, tanto para el sujeto activo, Estado, como para el sujeto pasivo, contribuyente. Si traemos estos 4 principios a la actualidad, podemos decir en 4 palabras sencillas, 3 o 4 palabras sencillas, que los tributos deben ser justos, claros, sencillos y equitativos, ¿no? Parece que eso, digamos, no tiene, digamos, ningún tipo de duda, ¿no? Nadie duda de que deben cumplir con esas 4 premisas. Sin embargo, nuestro sistema tributario actualmente, les puedo asegurar que no cumple con ninguna. O sea, lamentablemente no son justos, porque muchas veces hoy pasa que con el impuesto a las ganancias hay empleados que ganan más y a pesar de eso pagan menos impuesto a las ganancias. Ya lo vamos a ver más adelante un poquito. No son equitativos, entonces. Después tampoco son justos, porque de pronto se grava el IVA a los productos de la canasta básica sin hacer distinción a aquellos que pueden pagar, por ejemplo, un paquete de fideos, con aquel que no lo puede pagar, y los dos pagan la misma tasa, entonces parece que no son muy justos, ¿no es cierto? Sencillos, ni hablar. Los sistemas, las empresas deben reunir cada vez más esfuerzos dentro de los departamentos de impuestos. Las distintas áreas tienen una relación o una influencia del tema tributario muy grande. El otro día, hablando con unos colegas, comentábamos que el área de recursos humanos, que antes era una mera cuestión de la administración de personal, eran las viejas oficinas de personal, hoy tienen que, digamos, estar relacionadas con el tema impositivo en forma bastante progresiva, ¿no? Porque cada vez se les agrega más tarea. Las áreas de sistemas de las empresas también tienen que tener mucha vinculación con el sistema tributario, entonces esto no lo hace la liquidación sencilla. Y por último, tampoco son económicos, porque el sujeto activo, el Estado, tiene que gastar mucha plata para controlar a los contribuyentes y a mantener los sistemas de información, invertir, ¿no? Y las empresas deben cada vez cumplir con más regímenes de información. O sea, el área de impuestos tiene que estar cada vez más engrosada, digamos, o más complementada por más gente especializada en temas tributarios. Si queremos hacer una clasificación teórica de los impuestos, muy general, podemos decir 4 cosas. Que los impuestos se clasifican en impuestos directos e indirectos. También está otra clasificación, otra mirada, en donde los impuestos se definen como impuestos progresivos y regresivos. La primera clasificación, que incluye los impuestos directos e indirectos, lo que tiene que ver es cómo recae, cómo afectan, si lo hacen directamente o indirectamente sobre las personas. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias es un impuesto que recae directamente sobre, entre comillas, la cabeza de la persona, digamos, ¿no? Los afecta directamente en forma personal, en función de su capacidad de ingreso, son progresivos, vamos a ver después, ¿no es cierto? Por otro lado,
y los impuestos indirectos son los que no tienen en cuenta las personas, y sí lo que tienen en cuenta son las transacciones que realizan las personas. Por ejemplo, una persona que realiza una compra de un bien, no se tiene en cuenta quién lo hace, pero lo que sí se considera es el IVA, que afecta a la transacción en sí, sin diferenciar quién lo hace, sin tener en cuenta quién lo hace. Entonces, no mide o no tiene en cuenta, o es por eso se llama indirecto, digamos, ¿no? Porque no está relacionado en sí con quién es el que lo paga. Otra clasificación de los impuestos es regresivos o impuestos progresivos. Los impuestos regresivos son aquellos que todos los contribuyentes pagan las mismas tasas, no hay ningún tipo de distinción. Esto, lo que decíamos al principio, está relacionado con el impuesto al consumo. En general, el IVA, los artículos de las canastas básicas de alimentos, la mitad de los mismos están gravados a la alícuota del 21%, sin hacer distinción de aquellos que tienen capacidad de pago, por ejemplo, una persona por alto poder adquisitivo, o un impuesto que tiene que ser pagado por un indigente al comprar un paquete de fideos, paquete de arroz, etc. Entonces ese impuesto se llama regresivo, no tiene en cuenta la capacidad de quien lo paga. Por otro lado, están los impuestos progresivos, como es el caso del impuesto a las ganancias, en donde sí se considera la persona que lo paga y hay alícuotas que van incrementándose a medida que el que obtiene la renta supera determinados escalones de renta, digamos, ¿no? A mayor renta, mayor tasa, digamos. Bueno, yo acompañé un poquito, no acompañé con la plantilla la clasificación que hicimos, pero bueno, es lo que refería recién, hace un ratito, a la clasificación que habíamos hablado. Otra clasificación teórica aceptada en la doctrina divide los impuestos en función de la materia que gravan. Están los impuestos patrimoniales, o sea, aquellos que gravan o, digamos, afectan al patrimonio. Están los impuestos a la renta, o sea, aquellos impuestos que se disparan por las utilidades que obtienen las empresas y las personas. Y por último están los impuestos al consumo. Bueno, en este caso afectan o se determinan en función del consumo que realizan las personas físicas o los contribuyentes. Hay una cuarta categoría de impuestos, que ya la vamos a ver un poquito más adelante, que son algunos impuestos que no encajan dentro de esa clasificación teórica. Uno de los ejemplos más notorios de este tema, de este caso, digamos, es el impuesto a los débitos y créditos. El impuesto a los débitos y créditos fue creado en el 2001 a manera de anticipo, como un indicador que se disparaba por los movimientos bancarios que tenían las personas y las empresas. En función de eso, de esos movimientos bancarios, se estimaba que bajo esos movimientos determinadas empresas o contribuyentes tenían que adelantar de esos movimientos parte de impuestos para poder después descontarlos contra los impuestos genuinos, que son los que hablamos anteriormente, ¿no es cierto? Impuestos patrimoniales, los impuestos a la renta o los impuestos al consumo. A medida que fue pasando el tiempo, ese impuesto, a pesar de seguir hoy vigente y siendo casi el que recauda, está en el tercer puesto, más o menos, de la recaudación a nivel, digamos, de impuestos nacionales, significando casi un 12 o 13% de la recaudación total. En este caso, este tipo de impuesto, digamos, no se permite, en la actualidad, poder descontarlo íntegramente de otros gravámenes. Entonces, una gran parte de lo que se recauda de ese impuesto pasa a ser impuesto definitivo. Entonces se transforma en una cuarta categoría de los que clasificamos antes, como adelantos de impuestos que se transforman en impuestos autónomos. El primer impuesto la primera clasificación que habíamos comentado, se refiere a los impuestos patrimoniales. Los impuestos patrimoniales dijimos que graban el patrimonio. Lo graban tanto por parte a las empresas como también a las personas físicas. Hay un tema importante a destacar acá, porque el patrimonio, ya sea de una persona o de una empresa, está considerado está formado, digamos, por el activo que tienen las empresas o las personas, pero también hay que considerar los pasivos, o sea, las deudas. No es lógico gravar el patrimonio de dos personas que tienen iguales bienes, considerarlos igual, de la misma manera, cuando uno tiene una deuda mucho más grande que el otro, digamos, ¿no es cierto? Porque el patrimonio en sí no es el mismo.
Entonces, ya partimos con un error de base que establece que estos impuestos, tanto patrimonial, de bienes personales que grava a las personas físicas, como ganancias mínima presunta que grava a las empresas, a los activos empresarios, no consideran las deudas, salvo un solo caso que vamos a ver más adelante. En general, no consideran ningún tipo de pasivo y se producen distorsiones muy grandes, ¿no es cierto? Los que clasan, dentro de los impuestos patrimoniales están los que gravan a las personas físicas. El impuesto que alcanza a las personas físicas está incluido en la ley 23.966, es el impuesto a los bienes personales, y en general grava determinados bienes, por ejemplo, dinero en efectivo, tenencia de dinero en cajas de seguridad, moneda extranjera o moneda nacional. Bueno, en cajas de seguridad, moneda nacional, la verdad que no es muy normal que uno pueda tener, digamos, pero digamos, todo el efectivo que uno pueda tener, y lo hace al 31 de diciembre. Fotográficamente se toma esa fecha, no interesa los movimientos que hubo en el año, solo se toma estáticamente esa fecha. Se consideran entonces los dinero en efectivo, lo que uno tiene en caja de seguridad, se consideran los saldos en cuentas corrientes, se consideran también lo que uno pueda tener en cuanto a vehículos rodados, y acá, en este caso, hay que hacer una aclaración importante. Los rodados no interesa el modelo del vehículo. Puede ser que una persona esté pagando por un Renault 12, por ejemplo. Quiero ser claro con el ejemplo, por eso pongo estos casos, aunque uno no tenga que dar marcas de autos, pero... Y otro auto puede llegar a ser, y otro paga también por un BMW, en este caso. Entonces, no se está midiendo correctamente la capacidad contributiva, porque evidentemente los dos no tienen la misma capacidad contributiva. A pesar de eso, el impuesto lo que dice es que las personas deben incluir en el impuesto los autos por 5 años en cuanto a la tenencia que ellos lo poseen. Digamos, yo tengo un auto, 5 años, por más que sea un modelo viejo o nuevo, lo tengo que incluir en la liquidación. Otro tema importante acá es que dijimos que no se admiten las deudas. Puede ser que yo tenga un plan de ahorros de un auto y tenga la suerte de sacármelo en la cuota 5 por sorteo. En ese caso, el auto lo voy a tener ya a mi nombre, lo voy a tener que declarar en bienes personales, por es el primer año que lo tengo, durante 5 años, a pesar de que lo deba casi íntegramente, porque yo puede ser que esté todavía en la cuota 5 de 84. Entonces, es ilógico estar incluyendo un bien cuando en general debo más de lo que tengo, digamos, en cuanto a valor. Pero bueno, esa cuestión no está salvada. Por ende, ahí no hay, como dijimos, no hay admisión de deudas, por ese motivo el rodado se toma íntegramente, sin interesar entonces, como dijimos, el modelo. El valor por el cual se incluyen los rodados es el valor de la tabla que publica la AFIP. Todos los años la AFIP publica las tablas y en general son valores sobrevaluados, ¿no? Ojalá pudiera uno venderle el auto a la DGI con el valor, digamos, que lo publica en la tabla, pero bueno, lamentablemente eso no se puede hacer. Otros de los bienes que están grabados dentro de lo que dijimos, el listadito que estamos haciendo, son los inmuebles. En este caso, el inmueble tiene que considerarse el valor de compra original. Si se hizo en dólares hay que transformarlo en pesos al valor de escritura. Hay un tema importante acá. Ese valor no se va revaluando todos los años con la cotización de la moneda extranjera, sino que se toma directamente, se pasa a pesos del día de la compra y ahí queda. Se le sacan las amortizaciones. Bueno, hay una serie de cálculos que son un poco complejos, pero bueno, en definitiva, en general ese valor no puede ser menor al valor fiscal o base imponible que tienen los impuestos para las jurisdicciones, digamos, donde está ubicado el inmueble, para la determinación de los impuestos municipales, provinciales, digamos, ¿no? Entonces, el valor fiscal, diría, es un valor tope. Yo no puedo liquidarlo por menos de ese valor. Dijimos que acá, en este impuesto, no se admitían pasivos. Este es el único punto en donde el valor del inmueble, una vez determinado cuál de los dos valores tomo, ya sea el de compra o el fiscal el mayor, una vez que definí eso, a ese valor le puedo descontar lo que adeudo de capital al 31 de diciembre de créditos hipotecarios que hayan sido gestionados para adquirir el inmueble. Bueno, un poco así es el panorama de los bienes que están grabados, digamos, ¿no es cierto? Lógicamente están grabados los yates, los créditos, toda la cuestión que uno tenga a favor, ¿no? Aeronaves, etcétera, etcétera.
Hay un tema importante, esto no termina acá, porque una vez que uno determinó los bienes que están grabados, ojo, van también los bienes que están en el exterior, no solo los bienes que están en el país, ¿no? Si uno tiene un departamento en Uruguay, un departamento en otro país, ese bien también debe incluirse, y el valor en el cual se debe incluir es el valor de mercado, de acuerdo a las cotizaciones que hagan las inmobiliarias de las distintas zonas, digamos, ¿no es cierto? Una vez que uno tiene el valor de los bienes que están grabados, el programa, el sistema calcula o agrega a ese valor un 5%, que es el valor adicional que se estima por los bienes del hogar. Esos son todos los bienes grabados y sobre eso se aplica las alícuotas que vamos a ver después. Vamos a ver cuáles bienes están afuera del impuesto. Están los títulos públicos afuera, están los saldos en caja de ahorro, los plazos fijos, los títulos públicos están hoy digamos, ¿no? de moda, digamos, es un tema actual, los plazos fijos, las cajas de ahorro y las participaciones en fideicomisos no financieros, o sea, fideicomiso de construcción, por ejemplo, o las participaciones societarias. Esas participaciones quedan, no es que están exentas, pero quedan afuera porque las liquidan las mismas entidades. Entonces, ya quedamos claro entonces lo que está fuera del impuesto. Vamos a resumir rápidamente quiénes pagan. Los bienes los debe declarar el marido, los bienes gananciales los declara el marido siempre, no es acá semejante a la ley civil, digamos. Hay una distinción, en este caso siempre lo declara el marido, salvo que la mujer pueda demostrar que adquirió o participó en la compra del bien también con el ejercicio de su profesión, por ejemplo. Esto no es necesario que figure en la escritura, sino que simplemente deberá ser probado ante la AFIP con los recibos de sueldo, los ingresos, etcétera, etcétera, cuando el organismo lo requiera. Los bienes cedidos en usufructo, en ese caso, los declara el cedente. Digamos, si el padre les dona los bienes y los pone a nombre de los hijos, lo declara el padre, en la medida que sea una transferencia gratuita con usufructo. Acá están las alícuotas que van a aplicarse en función de los valores en los escalones en donde caen los bienes grabados. Si cae de 305.000 a 750.000 pesos, se paga un 0,5 por 50%. En el rango de 750.000 a 2 millones de pesos se paga un 0,75%. De 2 millones, más de 2 millones a 5 millones se paga un 1%. Y en más de 5 millones se paga un 1,25%. Es importante recordar que ese mínimo de 305.000 pesos no se actualiza desde el 2008. A pesar de que vamos a ir recurrentemente a este tema, hay artículos en todas las leyes impositivas que establecen que los mínimos y topes tienen que actualizarse en función de la variación de precios del IPIN, índice de precios mayoristas a nivel general, que publica el INDEC. Hay un dato importante, esa variación de enero del 2002 hasta ahora fue superior al 670%. Como en esa época estaba en 102.800 el mínimo de bienes personales, si uno aplicaría ese índice del IPIM, estaría hoy el mínimo en casi 800.000 pesos, ¿no es cierto? Muy distinto a los 305.000 que rigen hoy. Otro impuesto que grava las transferencias es el impuesto a transferencia de inmuebles. Esto es para las personas físicas que venden sus propiedades, en este caso es un impuesto nacional, hay que pagar el 1,5% del valor de escritura. Este impuesto no se paga en la medida de que yo, dentro del año, con lo que obtuve por la venta del inmueble, lo utilice para la compra de otro único inmueble que tengo. En ese caso hago un trámite por internet y no abono, no me retiene el escribano ese impuesto al vender mi propiedad. Vamos a, siempre dentro de los impuestos patrimoniales, los que gravan a las personas jurídicas. En este caso tampoco se admiten pasivos y el impuesto se llama a la ganancia mínima presunta. ¿Por qué se llama así? En realidad es un impuesto complementario del impuesto a las ganancias. Y lo que quiso en su momento, cuando se instrumentó este impuesto, lo que se quiso es que determinadas empresas van a pagar en función del activo que tienen, presumiendo que van a tener una determinada ganancia. Una cosa media complicada, porque en realidad puede ser que sea una empresa con mucho activo, una empresa industrial, porque tengo maquinarias, galpones, etcétera, etcétera, pero mi ganancia, el margen de ganancia mío puede ser chico, con respecto a otra de servicios que tiene poco activo, ¿no? Y el margen de ganancia es muy grande. Entonces, ahí no hay mucha relación entre el tratamiento impositivo entre ambos contribuyentes. Pero bueno,
La ley presume entonces que en función del activo que tienen las empresas, pagan el 1%, siempre sobre ese activo. Y no se admite deducir, como dijimos, pasivos. Lo que está excluido acá son las inversiones por 2 años que se hacen en bienes de uso nuevos, no automóviles, ¿no? Ya sabemos que los automóviles no son considerados bienes de uso, digamos, con carácter de producción, ¿no? Sí, si yo compro una maquinaria, una medida que sea nueva, o si yo construyo un galpón, las construcciones nuevas también, las obras también, entonces tienen 2 años de desgravación, pero después esos bienes se incorporan al patrimonio. Antes de cerrar el tema anterior, es importante ver el tema del leasing, la mecánica del leasing, las operatorias de leasing, porque en ese caso, como yo no estoy comprando el bien, no entra a mi patrimonio, no influye en mi activo y por ende no estaría pagando mínima presunta. Es un tema del leasing que no está muy desarrollado en el país, pero para aquel que lo puede llevar a cabo, para una inversión, digamos, en una maquinaria agrícola, etcétera, etcétera, tiene ventajas tributarias importantes. Dijimos que la segunda clasificación de los impuestos es hacia los impuestos que gravan la renta. Y acá el impuesto famoso es el impuesto a las ganancias, ¿no? La ley del impuesto a las ganancias es de la 2628. En cuanto al impuesto a las ganancias, está dividido en 4 categorías. Categoría primera, o renta del suelo, muy sencillamente, digamos, definida, que quiere decir la renta que deben pagar aquellas personas físicas que obtienen rentas por la locación de sus inmuebles. Por eso se llama renta del suelo. Yo obtengo una renta, persona física, y tendría que pagar el impuesto a las ganancias por esa renta que obtengo. La segunda categoría es renta de los capitales. En este caso, las personas físicas tienen que pagar ganancias en función de la renta por prestar, de los intereses que obtienen por prestar plata, digamos, ¿no es cierto? Es el rendimiento de los capitales y eso paga el impuesto a las ganancias. La tercera no tiene que ver con el tipo de renta, sino que tiene que ver con el sujeto que obtiene la renta. En este caso, en esta categoría están incluidos los denominados sujeto empresa, o sea, todo aquel persona física, o empresa unipersonal, digamos, o empresa irregular o sociedad regular que liquida sus impuestos por la tercera categoría, es aquel que se ha considerado como un sujeto de empresa, ¿no? Tiene empleados, tiene mercaderías, tiene bienes de uso, etcétera, etcétera. Acá no interesa el tipo de renta, lo que interesa es quién se obtiene la renta, digamos, ¿no? Y por último, la cuarta categoría, que está relacionada con el impuesto a las ganancias que pagan las profesiones liberales, los autónomos, un abogado, un contador, un médico. Y dentro de esta categoría está la retención del impuesto a las ganancias en los sueldos, que es como un desprendimiento, ¿no? Por eso se llama impuesto a las ganancias de cuarta categoría, generalmente al impuesto a las ganancias. Es un desprendimiento de esta categoría de retención. En todos los casos, menos en el último, el de los sueldos, le cabe al contribuyente la obligación de inscribirse en la AFIP, sacar número de quit y liquidar sus impuestos con un contador, con sus liquidaciones, etcétera, etcétera. El último punto, en los empleados, acá el empleado en principio no tenía tareas impositivas, cada vez se están sumando más, pero bueno, la idea es que el agente de retención, o sea, empleador, es el que retiene el impuesto y lo ingresa a la AFIP, en su lugar, digamos, ¿no? Igual vamos a ver después que hay muchísimos regímenes de retención que obligan a los empleados a cumplir con determinadas cuestiones formales. Un tema importante es definir el tema de los beneficiarios del exterior. Recordemos que beneficiarios del exterior son aquellos, porque recordemos que en el impuesto a las ganancias, los que residen en el país pagan tanto por renta de fuente argentina, por la renta que obtienen en el exterior. Se paga por toda la renta. En cambio, los beneficiarios del exterior, los que están radicados en otro país, únicamente, por ahora, digo yo, digamos muchas veces para que no tratemos de imponerle impuestos a otros países, pagan el impuesto en función de la renta que obtienen solo en el país. Lógicamente no podemos legislar para otros países. Como acá no tienen estructura de liquidación de impuestos y no pueden ingresar la renta directamente, los que pagan, a los que contratan a empresas o personas físicas del exterior, son los que se encargan de retener y hacer como un pago único del impuesto a las ganancias. Lo que hay que ver acá es, en este caso, previo a efectuar esa retención, si no existe con el país que estamos actuando un convenio internacional para evitar la doble imposición. En ese caso, prevalece lo que dice el convenio, porque es probable que el convenio diga que haya que pagar únicamente en el lugar de residencia. Entonces, en ese caso, nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de retención. O puede decir que o no puede haber convenio, y en ese caso retenemos el impuesto al girar los fondos.
Un tema importante, no todo lo que giramos es renta. Es probable que algunas cosas que giremos constituyan devoluciones de capital, o es probable que sea distribución de dividendos. En ese caso, si yo estoy en un banco logrando transferir el dinero al exterior y es una devolución de un capital, de un préstamo, no hay renta, lógicamente, entonces, para el exterior, entonces en ese caso no hay ningún tipo de retención. Lo mismo que si pago un dividendo, ¿no es cierto? Por lo menos, a ver, dividendos, se acuerdan que el año pasado hubo una sanción de una ley que grava los dividendos. Eso lo vamos a dejar por ahora como para no complicar mucho más la cosa, digamos, ¿no es cierto? Sé que es un tema un poco específico ese. Ustedes tienen ahora en la pantalla las alícuotas progresivas, como dijimos que el impuesto a la ganancia es un impuesto progresivo, por las cuales a mayor renta se paga más impuesto. Y acá hay un tema importante que podemos destacar. El artículo 25 de la ley 2628 establece que los tramos de la escala, esos que van de 0 a 10.000, 10.000 a 20.000, 20.000 a 30.000, etc., se tienen que ajustar por la variación del IPIM, Índice de Precios Mayoristas a nivel general. Si vamos a la página del INDEC, hacemos la división y nos va a dar más de un 670%, de enero de 2002 a la actualidad. O sea, datos oficiales de INDEC, la inflación mayorista. Con eso estamos diciendo que si aplicamos el artículo 25, el primer tramo de la tabla iría de 0 a 70.000 pesos para pagar la alícuota del 9%. Fíjense, estaríamos en el primer renglón cuando hoy en realidad, por no hacerse el ajuste, los que obtienen 60.000 de renta pasarían al cuarto renglón, pagando una tasa mucho más elevada, el 23%. Entonces, ahí se ve claramente cuál es el efecto que tiene la no aplicación del ajuste en las escalas, lo que se conoce muchas veces por lo que dicen los medios, ¿no es cierto? Y los que piden muchas veces los gremios, la aplicación del impuesto a las ganancias, etc. Vamos ahora a otro tipo de impuesto, que es el impuesto que grava el consumo. Y este impuesto lo pagamos todos los días en todo lo que hacemos y no nos damos cuenta. Vamos a comprar, no sé, galletitas, compramos un auto, compramos, bueno, en cada cosa que compramos, desde que nos levantamos a nos vamos a dormir, pagamos el IVA. Es muy difícil, hay pocas cosas que están excluidas del impuesto. Una de las cosas que uno puede excluir, o que está excluida, digamos, por la misma ley, es los libros, digamos. Yo compré un libro, ahí sé que no pago IVA, por lo menos por ahora, ¿no? Pero en general, bueno, entonces, para la ley de IVA, se graban todas las transferencias de bienes que se realizan en el mercado. También se graban las importaciones. Uno cuando importa un bien tiene que pagar en aduana el IVA de ese bien. Y hay distintas alícuotas. Alícuotas de la alícuota general del 28%, en general los servicios el 21%, la alícuota general. Los servicios un poco más alta, la tasa al 27%. Y hay una alícuota reducida para determinados bienes de capital, que son el 10,5%. Hay algunos artículos, digamos, de la canasta básica, como puede llegar a ser las frutas, verduras o carnes, digamos, trozadas, pero digamos, frescas, sin ningún tipo de... que en ese caso también pagan la alícuota del 10,5%. El pan también paga la alícuota del 10,5%. Eran rubros que habíamos dicho que injustamente graban con la misma tasa a todos, por más que el que vaya a comprar esos productos sean personas de poder adquisitivo como sean personas que no tienen, o sean personas que no tienen las necesidades básicas satisfechas, digamos, ¿no es cierto? El tema acá, en cuanto al IVA, es que hay también se graban los servicios. O sea, si yo soy profesional y presto un servicio, no solo transferencias de bienes. Si yo soy profesional y presto un servicio y estoy inscrito en IVA, tengo que liquidar en mi factura el 21% de IVA. ¿Cuándo facturar? Esto es importante, cuando nace el hecho imponible. Y el hecho imponible, en cuanto a la venta de bienes, nace con la entrega del bien. Si yo entrego un bien, ahí estaría obligado a ingresar el IVA. No es cuando se factura solamente, porque puede ser que ese bien lo entregue hoy y lo facture mañana, que puede ser el día primero del mes siguiente, entonces el IVA se diferiría un mes. Entonces, claramente la ley
lo que establece es que se debe generar en el momento que se entrega el bien, digamos, ¿no? En cuanto a los servicios, la norma establece, hay una resolución específica del tema que establece que los servicios se genera el hecho imponible en el momento que se concluye el servicio. O sea, yo presté el servicio y ahí se genera el nacimiento del hecho imponible. En el caso de servicios continuos, yo estoy contratado todos los meses, la ley dice que el hecho imponible se perfecciona el último día de cada mes, por los cuales yo tengo, digamos, la facturación que haga, digamos, ¿no? Ojo que acá esto se rige por el devengado, esto está quedando claro, ¿no? Porque, digamos, no se rige por el percibido. Si yo no cobro una factura de honorarios, o no cobré la factura de la venta de los bienes, independientemente de eso, el IVA lo voy a tener que ingresar. Había un proyecto en viejas épocas que creo que estaba encajonado en el Poder Legislativo, que quería cambiar el sistema de liquidación para que los contribuyentes no terminen financiando al Estado. Y ese proyecto lo que decía es que el IVA debería en realidad ingresarse por el sistema de lo percibido. O sea, solo ingresar el IVA cuando percibo la factura. Por ejemplo, yo soy abogado, presto un servicio, ya el hecho de prestar el servicio me obligaría ese mismo día que concluye a facturar y a ingresar el IVA de ese mes, que se ingresa el mes siguiente, a pesar de que esa factura no la haya cobrado. En este caso, el proyecto ese que quedó allá cajoneado hace ya muchos años en el Poder Legislativo, proponía que el IVA en ese caso yo lo ingrese cuando cobre la factura, que sería más lógico, digamos, ¿no? Otro tema importante es, que pasa muy habitualmente, es que cuando se revierten las operaciones, por ejemplo, o hay incobrables, supongamos que yo le vendo a un cliente mío que después no me paga. En este caso, si no hay concurso ni quiebra, recién yo voy a poder revertir la operación cuando hay una homologación del concurso, en función de la quita obtenida. Previamente no puedo hacer nada. O sea, yo tengo que facturar, ingresar el IVA, a pesar que no lo haya cobrado y a pesar de que se esté tramitando el concurso de este caso. Por último, entre los impuestos a consumo tenemos el impuesto a los ingresos brutos, que en este caso se paga tanto a nivel local como a nivel provincial, se paga en todas las jurisdicciones en donde se desarrolla el servicio. Y lo importante acá es para las personas físicas, ¿no? Los colegas abogados que prestan servicios tanto en provincia como en capital. Si es así lo que pasa, si alguien trabaja, digamos, tiene su domicilio en la provincia, pero trabaja y presta servicio en la jurisdicción de capital, la ley de capital de ingresos brutos establece que la actividad profesional desarrollada en forma personal, no organizada, en forma de empresa, se encuentra exento de ingresos brutos. Mientras que en provincia de Buenos Aires no pasa eso, esa actividad profesional desarrollada en forma individual es un servicio que está grabado a la alícuota del 3,5. ¿Qué dice el convenio multilateral, que es lo que rige en cuanto al ingresos brutos para los profesionales? Que debe distribuirse porque el profesional tiene su estudio en la provincia o tiene su casa y trabaja en capital. ¿Cómo se distribuye esa factura? Un 20% se envía a la jurisdicción donde tiene el estudio o su casa o el domicilio, digamos, y un 80% se envía, se distribuye o se aplica a la jurisdicción donde desarrolla la profesión. Si este fuera el caso, él desarrolla en capital, pero vive en provincia, el 80% de la facturación estaría exenta de ingresos brutos y solo el 20% estaría gravada, porque es donde tiene el establecimiento o la jurisdicción o el domicilio real. Si fuera la inversa, una persona de capital que trabaja en provincia, si vive en capital, va a asignar el 20% porque tiene su casa, su domicilio real o su estudio, y el 80% en la provincia. Cuidado entonces, porque el 80% va a tener que pagar el 3,5% de la facturación, de esa factura, digamos, y por el 20% queda eximido del pago de ingresos. Volvemos luego de este descanso.